Bien, vamos a comenzar con los temas de la clase de Operaciones Unitarias 1, en donde vamos a estudiar la transferencia de calor y sus aplicaciones. Fíjense que en la ingeniería química la transferencia de calor es indispensable. Recuerden que las reacciones van a estar liberando calor o absorbiendo calor. Por lo tanto, si liberan mucho calor, nosotros tenemos que ver alguna forma de cómo retirar el calor del reactor para que no se eleve demasiado la temperatura. Y en caso de que absorban calor, entonces van a estar disminuyendo la temperatura del reactor y necesitamos estar de alguna forma suministrándoles calor para que eh, puedan mantener la temperatura de operación. Y no solo eso en los reactores, sino que todas las operaciones unitarias que se dan en la ingeniería química, por ejemplo la destilación o la absorción de gases, se basan en diferentes temperaturas, en mantener gradientes de temperaturas, con lo cual es indispensable mantener las temperaturas estipuladas en el diseño. Y para eso tenemos que de alguna forma estar generando el calor en algún centro de la fábrica y distribuyéndolo por toda la planta. Ahora, el calor se transfiere por tres formas: la conducción, la convección y la radiación. Esta imagen me pareció muy sencilla. Vean que si ustedes en una casa tienen así un radiador, imagínense una especie de chimenea, entonces la chimenea va a estar radiando calor a lo largo de toda la habitación. Esa es la radiación. También, debido a que está calentando, entonces va a crear unas diferencias en las densidades de los fluidos, del aire. El que esté más cercano alrededor va a estar más caliente y por lo tanto menos denso, va a moverse hacia arriba, y los que estén más alejados estarán más fríos y entonces mueven hacia abajo, creando las corrientes convectivas, que sería un movimiento del fluido. Además, una vez que llega al techo, noten que el techo va a estar a una temperatura adentro y una temperatura afuera. Por lo tanto, a lo largo de las paredes y del techo va a haber conducción, va a haber transferencia de calor en ese estado sólido, y va a llegar luego al exterior, en donde tendríamos una temperatura que haría de nuevo una corriente de convección en el exterior. Entonces ahí tendríamos las tres formas de transferencia de calor, las cuales las vamos a estar estudiando a lo largo de la clase. Aquí tenemos las formas, las ecuaciones que definen a cada una de estas transferencias de calor. La conducción se define como el flujo de calor en un área es igual al diferencial de temperatura sobre el diferencial de X menos K. Este menos indica que el calor siempre se transfiere de mayor temperatura hacia menor temperatura, y K es la conductividad, la facilidad con que transfiere el calor a través de un material. Para la convección, Q sobre A, o sea el flujo de calor, va a ser igual a H, temperatura de superficie menos temperatura del fluido. En este caso, definimos un coeficiente de transferencia de calor, H, en donde entre algunos términos está incluido la conductividad, pero además también está incluido la densidad y el movimiento del fluido. Recuerden que este se basa en el movimiento del fluido, entonces en este coeficiente van todos ellos incluidos, tal como lo estudiaremos. Y la radiación, en donde el flujo de radiación viene dado por, vean que la temperatura elevada a la 4, cada material según su temperatura va a tener una radiación, en donde la radiación está a T a la 4 por este sigma, que es la constante de Stefan Boltzmann, un valor muy pequeño, lo que hace que la radiación sea la forma de transferir el calor más pequeña normalmente, al menos para las operaciones de ingeniería química. Sin embargo, siempre indispensable de calcular. Ahora vamos a estudiar la transferencia de calor por conducción. Esta ecuación nos indica que el flujo de calor va a ser directamente proporcional a la diferencia de temperatura e inversamente proporcional según cómo se vaya transfiriendo, o sea, la penetración que tiene en el material. Y que esta va a ser esa es una proporcionalidad, lo convertimos en una ecuación empleando la conductividad térmica. Aquí están todos los términos. Esto en un solo sentido. Fíjense que generalmente la transferencia de calor nosotros la vamos a estudiar en un solo sentido. Sin embargo, aquí les presento la ecuación que sería en x, y y z. Entonces solo tendríamos que menos k es igual a la parcial de t con respecto a x, parcial de t con respecto a y, más parcial de t con respecto a z. Esto es igual a menos k, un operador de t, donde el operador serían estas derivadas parciales de t.
Para las coordenadas cilíndricas lo tendríamos que menos k es parcial de t con respecto a r, parcial de t con respecto a θ, parcial de t con respecto a z, aquí como ya saben 1 sobre r. Y aquí para las coordenadas esféricas. Entonces están planteadas las ecuaciones y ahora vamos a hablar acerca de la conductividad térmica. La conductividad térmica, fíjense que aquí hay algunos ejemplos. Materiales poco conductores como el asbesto. Bueno, el asbesto está, bueno, no creo que ni lo conozcan. Vamos a hablar del ladrillo seco. El ladrillo lo han visto que es como poroso, entonces no tiene una gran conductividad térmica. La conductividad térmica, pónganse a pensar, que es la velocidad con que le pasa el calor al material. Entonces, debido a que el ladrillo es así como poroso, el calor tiende a estarse acumulando ahí en el ladrillo y no a pasar fácilmente. Sin embargo, entonces por eso su conductividad baja a 0.38. Ahora veamos un material como... Todos estos son aislantes, o sea, materiales que no transmiten el calor muy fuerte. Vean el concreto, que es de 0.81. El mercurio, que es un metal, transfiere a 8.21 watts por metro Kelvin. El amoníaco, aquí vean el agua, 0.556, muy elevada a la de un aceite, 0.147. O sea que el agua transmite mucho más el calor que los aceites. Y ahora noten para los gases que su transferencia de calor es extremadamente baja, tal como debería ser, ya que imagínense que por conducción tendríamos que estar calentando una molécula del gas y que esta molécula transfiriera el calor por movimiento a las restantes. K generalmente la podemos, va a variar con la temperatura mediante una ecuación de este tipo, o sea, una ecuación lineal. Y también para los gases nosotros podemos predecir cuál va a ser su conductividad de acuerdo a esta ecuación, en donde vendrían dado este 0.0832, que es R, este que es el diámetro del gas, la temperatura, el peso molecular a la 1/2. Pueden darse cuenta que K va a aumentar para los gases con la temperatura. Aquí hay otra tabla en donde ya hay materiales conductores. Fíjense que para el acero es de 47 a 58 watts por metro Kelvin. Para un alcohol 0.16, mucho menor conductividad que la del agua. Aquí tenemos los muy conductores como el bronce, 116 a 186, el zinc, el cobre. Noten que los metales transmiten muy bien el calor. Muy interesante que los metales generalmente a mayor temperatura van a transmitir menos bien el calor, o sea, disminuye su conductividad. Esto es debido a que al estar a mayor calor ya están más agitados. Pueden imaginarse los átomos del metal teniendo una cierta mayor vibración y eso impide que se transfiera el calor más fácilmente. Contrario a los gases, en donde sí que al aumentar la temperatura vamos a tener un aumento en la transmisión del calor. Vean aquí el litio, un material muy conductor con 301 watts metro Kelvin. La plata 406, el oro 308, el cobre 372. Entonces ahí tenemos algunos de los transmisores de calor. La piel humana 0.37, un poco menor que la del agua debido a los lípidos que llevamos. Ahora vamos a estudiar la conducción de calor en estado estacionario. En estado estacionario es cuando ya no hay acumulación, o sea que ha pasado un momento. Recuerden que aquí, por ejemplo, este material aislante, digamos que la pared estaba aquí a una temperatura más baja, entonces estaba a la temperatura de la pared. Cuando está expuesto al aire, va a ir aumentando su temperatura hasta que queda expuesto a la temperatura del aire. O sea, da un diferencial de la temperatura. Nosotros, esta es la capa aislante en donde estaría variando la temperatura. Esta es la pared del tanque, un refrigerante. Como pueden ver, aquí el aire tiene mayor temperatura que la del tanque, por lo tanto el calor se estará transmitiendo siempre de mayor temperatura hacia menor temperatura. Mientras que aquí tenemos que el tanque está caliente, entonces se estará transmitiendo del tanque hacia afuera. Y este sería el X, en donde es cómo va avanzando el calor en el material. Como ya habíamos visto, la ecuación es dt es igual a menos
Bueno, ahora despejando para el diferencial de temperatura y dejándolo como ecuación diferencial para poderla resolver. Entonces dt nos quedaría igual a menos QKA de x. Recuerden que este término Q sobre A va a permanecer constante debido a que estamos en estado estacionario, entonces ya no hay acumulación. La K tomamos ahora como una simplificación que K va a permanecer constante dentro del el gradiente de temperatura. Y entonces podemos dejar que QA va a ser igual a K, T1 menos T2, X2 menos X1. Aquí integramos de T, integramos de X, lo despejamos y nos quedaría esta ecuación, en donde T1 menos T2 sería el delta T. Y el X2 menos X1 sería el grosor de la pared. Entonces tendríamos que este sería el grosor de la pared. Ahora, esta ecuación generalmente, que es como la expresión de Fourier, así lo vio Fourier, que el flujo va a ser igual a una fuerza que impulsa la transferencia de calor, el delta T, dividido entre algo que impide la transferencia del flujo, en este caso la resistencia. Pueden darse cuenta que para que R tenga consistencia sería igual a B sobre K. Entonces de esa forma nos quedaría que la resistencia es B sobre K. Con esto ustedes deberían de poder hacer el ejemplo 10.1 que les pido que lo resuelvan. Luego en el 10.2 vamos a ver las resistencias en serie. Digamos, aún aquí en esta pared, vean que tenemos la resistencia a la pared y la resistencia a la capa aislante. Entonces, siempre no vamos a tener una sola resistencia, sino que tenemos generalmente la pared y un material aislante. Además, este material aislante son débiles, entonces hay que protegerlos. Tendremos varias capas de materiales aislantes. El hecho es que este es un ejemplo. Tendríamos aquí, por lo tanto, tres materiales en donde se transfiere el calor. Entonces, la caída de temperatura total sería el delta T, que vendría dado por un delta TA, un delta TB y un delta TC. Según los materiales A, B y C, esta sería la resistencia de A, la resistencia de B y la resistencia de C. Aquí podemos ver que el delta T total va a estar compuesto por un delta TA, un delta TB y un delta TC. Pueden darse cuenta que el delta TC es donde hay una mayor variación de temperatura. El delta T, por lo tanto, va a ser igual a delta TA más delta TB más delta TC. De esta forma, nosotros vamos a tener que delta TA va a ser igual a QA BA sobre KA. Delta TB sería el QB BB KB sobre A y delta TC a esta expresión. Recuerden que el Q y el A permanecen constantes debido a que estamos en estado estacionario. Bueno, el Q va a permanecer constante, el área podría variar, pero en este caso, según las figuras, tenemos que todas las áreas son iguales, al menos las áreas transversales al movimiento del calor. Por lo tanto, ahora sumamos cada uno de los delta TA, de los delta T, delta TA más delta TB más delta TC, es igual a esta expresión, cada una de las transferencias de calor, QA, BA, A sobre el KA medios, así para B y así para C, y este va a ser igual al delta T. Ahora sí, sacando QA como una constante, QA va a ser igual a delta T B sobre KA más BB sobre KB más BC sobre KC. Recuerden que este B sobre la conductividad son las resistencias, por lo tanto tendríamos que delta T es igual a RA más RB más RC. Y esto sería igual a delta T sobre R. R sería la resistencia total, que sería la suma de todas las resistencias. También esta expresión nos permite calcular cuál es la caída en cada uno de los materiales, la caída de temperatura en cada uno de los materiales, en donde delta T sobre el R total va a ser igual a delta TA sobre RA, igual a delta TB sobre RB, igual a delta TC sobre RC. Eso nos permite calcular la caída de temperatura en cada uno de los materiales. Para esto les pido que hagan el ejemplo 10.2. Y finalmente tenemos
flujo a través de un cilindro. Entonces en un cilindro vamos a tener que la temperatura interior del cilindro diferente a la temperatura exterior. Digamos que es una tubería transportando un material a una cierta temperatura, ya puede ser muy fría o muy caliente, y queremos evitar que transfiera calor con sus alrededores. Entonces colocamos una capa aislante y tendríamos una temperatura 1 en el interior, una temperatura 2 en el interior. Pueden darse cuenta que ahora la transmisión de calor se va a dar a partir a través del radio del cilindro, y vamos a tener una conductividad térmica en el cilindro. Entonces para esto QA va a ser igual a Q, en donde definimos área como por su ecuación 2πRL. Y esto va a ser igual a menos K dt, y ahora lo hacemos con respecto al radio de R. Entonces colocamos para poder resolver la ecuación diferencial. Nos quedaría la integral de RI hasta R0 de R sobre R igual a 2πLKQ, todo esto es una constante, la integral de T0 a TI de dt. Entonces esto nos quedaría logaritmo natural de R0 menos logaritmo natural de R1 es igual a 2πLK sobre Q, TI menos T0. Y con esto el Q lo despejamos y nos daría esta ecuación. Pueden darse cuenta de que K2πL TI menos T0 logaritmo natural de R0 sobre RI. Esta ecuación la trabajamos un poco para dejarla de esta forma. Fíjense que Q va a ser igual a K área logarítmica media TI menos T0 sobre R0 menos RI. Entonces en vez de dejar aquí el logaritmo natural, lo dejamos en el área logarítmica media. Esta sería el área, pero utilizamos como área logarítmica media, en donde el área logarítmica media es 2πL R0 menos RI sobre el logaritmo natural de R0 sobre RI. Pueden darse cuenta que todos estos términos estaban en la ecuación previa, únicamente nos faltaba este término, entonces por eso lo dejamos dividiendo entre este valor. Y el RL, que es igual al radio logarítmico medio, que es igual a R0 menos RI, logaritmo natural de R0 entre RI. Entonces con esto les pido que hagan el ejemplo 10.3. Yo les subo este video. Recuerden que tenemos el grupo de WhatsApp, y entonces cualquier duda que ustedes tengan yo les aconsejo que envíen una foto y pidan que les explique algún tema si no les ha quedado claro. Si no, esperen, intenten sobre todo leerlo con el libro, y eso les va a permitir llegar a comprender más. Entonces tomen como apuntes, vean con el libro, y siempre si tienen alguna duda me pueden enviar como la foto de la parte que no entendieron, y yo intentaré explicárselos mejor por el WhatsApp.